quiero que nos concentremos en lo que fue el traslado a Nueva York, a precisamente este Tribunal Federal, para que comparezca este próximo lunes. Se va a dar la reseña. Vamos con estas imágenes y analicémoslas. María Camila, porque era un importante número de agentes precisamente del FBI allí custodiando a Nicolás Maduro. Sí, habla señor. el New York Times de que tenía una actitud un poco desafiante. Sí, de hecho hay varias versiones que indican que Nicolás Maduro, Pablo, opuso resistencia al bajarse del avión y que por eso se demoró más de una hora entre su llegada y el aterrizaje del Boeing 757 vinculado al Departamento de Justicia y su descenso por esas escaleras. Estas imágenes que estamos viendo ahora ya fueron tiempo después. Vemos ahí como que hay un letrero de la DEA y del Departamento de Seguridad de New York. Lo están ya transportando agentes de la DEA y ahí es donde él empieza pues, a saludar con frases en inglés. Y también, Pablo, se habla de que Maduro, en su único intento antes de rendirse ante las fuerzas Delta de los Estados Unidos, que él intentó huir y se habría lastimado un pie y que por eso es que caminaba cojo, e incluso hay otro video donde se ve cómo desciende de un vehículo y se queja porque le duele el pie. Cilia Flores, por su parte, caminaba sola, al único que custodiaban de esta manera no estaba esposada y seguía las instrucciones de los agentes de la DEA. Nosotros ayer cuando estábamos en vivo, estábamos analizando esta imagen y uno alcanza, acá se ve un poco mejor, pensábamos que tenía el rostro cubierto, pero lo que tiene es un gorro y encima la capota de su saco. Por eso, dada la condición ya de caída la noche ahí en Nueva York, es que no lo podíamos ver, y también el frío, ¿no? Estaban a menos 2 grados centígrados. Y aquí viene la parte en donde él dice Happy New Year. Escuchemos esa parte. Good night. Happy New Year. Dice Nicolás Maduro en esa actitud que ha calificado el New York Times desafiante. María Camila, tengo una pregunta antes de ir con el invitado, y es porque en la rueda de prensa Donald Trump habla de que fue una operación impecable, habla de que hubo solamente 11 agentes heridos. Sin embargo, el New York Times está estableciendo fallecidos en medio de esta operación. Sí, el New York Times, que hoy trae una crónica del minuto a minuto de lo que fue esta operación, dice que un agente, un oficial que permanece anónimo, les confirmó que hay 40 muertos tras esta operación de terminación absoluta entre personal militar venezolano y civiles, y que fueron personas pues que tuvieron, como se dice en estas operaciones, que eliminar del camino para cumplir el objetivo y poder capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, como se cumplió y como lo dice el presidente Donald Trump. La operación, recordemos, Pablo, duró 2 horas y 20 minutos en la que se cobró la vida de estas 20 personas y aparentemente habría más de 80 heridos. Son las 9 de la mañana, 16 minutos. Invitamos entonces a este espacio a nuestro primer analista esta mañana. Es Víctor Mijares, es analista internacional, es profesor de la Universidad de los Andes. Está con nosotros. Víctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Y creo que esta mañana hablábamos de que todo esto es maquillaje, me refiero al operativo, todo esto es externo, pero hay una gran pregunta de profundidad que tiene que ver con lo que viene para Venezuela a propósito de las declaraciones de Donald Trump, que establece que van a permanecer en Venezuela mientras hay una transición. ¿Cómo entender estas declaraciones, Víctor? Pues yo lo entiendo como una negociación. Todo es un proceso de negociación muy complejo, muy amplio, en donde la Armada de los Estados Unidos se va a mantener en el Caribe. Esto no, la captura de Maduro no implica para nada el fin de esta operación de Lanza del Sur, sino por el contrario, es una fase, digamos, adicional lo que viene. Y en toda esta fase viene una negociación muy fuerte. En esa negociación, las expectativas maximalistas de Donald Trump, que siempre juega un poco a ser un negociador duro, a negociar desde una posición de poder, tiene que ver con tratar de llevar a lo que resta de la cúpula chavista a una posición en la cual, digamos, acepten una suerte de transición tutelada por los Estados Unidos. Dudo mucho que esta cúpula, sobre todo teniendo digamos, elementos tan violentos allí como Diosdado Cabello, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de alternativa de negociar, pues simplemente acepte una condición como esta. Razón por la cual creo que viene entonces un proceso de negociación muy fuerte en donde como mínimo se va a tratar de que las empresas estadounidenses tengan prioridad en la industria y en los sectores energéticos de los Estados Unidos, pero adicionalmente
tratar de que se expulse de alguna forma a las fuerzas que están allí, no solamente económicas, sino también militares y paramilitares, particularmente de Rusia y de Irán y en menor medida de China. Entonces, esto lo veo yo como un proceso de negociación con el resto de la cúpula y, por otra parte, vamos a tener entonces el juicio de Maduro Flores en Nueva York, que tendrá, digamos, el desenlace que tenga que tener de acuerdo a lo que defina el gran jurado. Pero esto que usted nos describe, profesor, esa etapa de negociación que arrancaría, como que lo lleva a uno a pensar como que todo lo que pasó, todo este espectáculo de demostración de fuerza de Estados Unidos era simplemente eso para abrir la puerta a la negociación, no para tumbar a un régimen. No necesariamente, digamos. Aquí y hay que entender las negociaciones no como simplemente un proceso que comienza en un punto determinado y termina en otro. Sobre todo conociendo la forma en la cual piensa Donald Trump y además conociendo, hay un libro de Donald Trump de 1987 en donde habla del arte de la negociación, entonces del arte de los acuerdos. Entonces hay que entenderlo también como un proceso largo en donde se va a tratar de tutelar a Venezuela, se va a tratar de tener un control sobre la situación de Venezuela, sobre la industria petrolera, y lo veo como distintas fases de un proceso largo de negociación en donde tenemos como paraguas de todo esto, como marco general de todo esto, la nueva estrategia de seguridad nacional y el corolario Trump de la doctrina Monroe, con los Estados Unidos teniendo mayor presencia en América Latina, mayor control hemisférico y, por supuesto, Venezuela como un punto central en toda esta nueva estrategia de reposicionamiento geopolítico de los Estados Unidos y expulsión de potencias extrarregionales. Ya hablamos un poco más de la doctrina Monroe, que me parece que es fundamental, pero sigamos con este tema de la negociación. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Venezuela? ¿Es un interés de verdad de la gente, de quitarles una dictadura, o es un interés económico tal como usted lo viene explicando? Pues yo creo que son muchos intereses que están aquí convergiendo. Tenemos, por supuesto, los intereses mucho más pragmáticos. Tiene que ver con lo económico. Recordemos que esto es una operación de altísimo costo político, altísimo costo en vidas también, altísimo costo en materia, digamos, de reputación de los Estados Unidos. Y, por supuesto, se rompen varios tabúes. Un tabú que se rompió el día de ayer fue precisamente la intervención militar directa de fuerzas especiales de los Estados Unidos en la masa continental suramericana. Eso nunca había ocurrido. Ocurrió ayer en Caracas. Entonces, lo que estamos viendo acá tiene que satisfacer distintos objetivos. Hay un interés político, un objetivo político que tiene que ver con el posicionamiento del proyecto MAGA como un proyecto que efectivamente tiene la fuerza, la testosterona de llevar adelante acciones contundentes para proteger el interés nacional de los Estados Unidos. Habrá también alguna justificación de todo esto desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de protección y proyección de derechos fundamentales como la democracia, en el caso venezolano, que quedará de mano, digamos, de la mano de los representantes y senadores hispanos en el Congreso de los Estados Unidos, tratando, digamos, de vender todo esto como una operación de proyección y promoción de la libertad y de la democracia. Sobre eso Donald Trump no quiere hablar demasiado, no le interesa tanto esto. Tenemos otro objetivo que es el objetivo económico, ya lo veníamos diciendo, y que tiene que ver con mayor control, incluso monopolio de las empresas estadounidenses sobre la industria petrolera venezolana, y allí ya tienen un pie puesto en la faja del Orinoco y en otros sectores y en otras zonas del país con la empresa Chevron, pero esto podría expandirse incluso al gigante Exxon y otras empresas. Y adicionalmente un interés geopolítico mucho mayor que es el que ya venía mencionando. Sacar a rusos, iraníes, chinos, fuerzas como Hezbollah de América Latina para tener entonces una región, un patio trasero seguro, tranquilo, políticamente estable y con regímenes aliados. Ya que la forma de gobierno de esos regímenes aliados es harina de otro costal. Sí, tenemos las 9:22, profesor Víctor, y lo invito a que usted y los usuarios puedan ver las señales en vivo que tenemos hasta ahora en nuestra transmisión especial sobre la caída de Maduro, la captura de Nicolás Maduro. Ven ustedes entonces en Nueva York, ahí en Brooklyn, las afueras del centro de detención donde Maduro espera su primer llamado a comparecer ante la justicia estadounidense mañana lunes. Y abajo vemos la señal en vivo de Caracas, Venezuela, y quiero ir con ese punto, profesor Víctor, donde aparentemente hay completa calma, ¿no? Se ignoraron todos los llamados, es decir, había llamado del régimen
a la gente a salir a las calles a defender a Nicolás Maduro y a rechazar esta operación, y también hubo muchos opositores que dijeron a los venezolanos que salieran a celebrar, pero mire Caracas, suenan los pajaritos en Caracas. Sí, bueno, digamos, vamos con el segundo llamado. Vamos a empezar con el llamado de la oposición. El llamado de la oposición, particularmente el de María Corina Machado, fue para la salida de los venezolanos en el exterior. No en Venezuela, porque es absolutamente peligroso salir en Venezuela. Es decir, Sí. salir en Venezuela no al centro comercial, no al supermercado, sino No, salir a protestar. La movilización política está prohibida en Venezuela. La protesta es sinónimo de captura, ¿no? Por supuesto, es decir, de represión, de violencia, entonces no es conveniente en este momento. Era para que salieran a protestar fuera, pero recuerden que también hay una saturación por parte de todo esto. Es decir, todo esto es muy llamativo para extranjeros, pero para los venezolanos aunque es un momento histórico, por supuesto, también hay mucho de lo que los psicólogos llaman la desesperanza aprendida. Es decir, se ha saturado de picos altos de esperanza que luego vienen acompañados de valles de desesperanza, ¿no? Entonces, se maneja esto con mucho cuidado. Hay una psicología política detrás de todo esto que no podemos perder de vista. Y lo otro es la movilización por parte de las bases chavistas. Las bases chavistas están muy disminuidas porque el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y compañía han destruido el propio Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista era un movimiento de masas que fue creado a partir de múltiples movimientos de izquierda que juntó Hugo Chávez. Pero ese partido era una amenaza para esta élite, para la cúpula chavista actual, razón por la cual el partido fue minado ideológicamente para que se convirtiese en una plataforma política pragmática, simplemente para movilización puntual y, por supuesto, para favorecer algunos intereses muy particulares. En ese sentido, cuando se requiere movilización social masiva, la articulación ya no existe, razón por la cual se da esta situación, adicionalmente, por supuesto, a la disminución cuantitativa, no solamente cualitativa, sino cuantitativa del apoyo político al chavismo en Venezuela. No está la gente dispuesta a protestar contra el chavismo porque les da miedo, pero tampoco está dispuesto a apoyarlo. Entonces, ante esta situación, todo el mundo prefirió ser mucho más prudente y pues dejar que los pajaritos tomasen, digamos, el espacio público en Caracas. Los pajaritos tomasen, hablando de la imagen que usted mencionó ahora. Pero yo quiero detenerme en un punto, Víctor. Usted ahora dice que la operación de Donald Trump tiene un altísimo costo político. Hoy, The New York Times, en esta editorial, está hablando de que el ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente. Le hago la pregunta directa. ¿Es un ataque también a la soberanía? Sí, hay un ataque, por supuesto, aquí a los principios, digamos, convencionales de la soberanía nacional, pero también podrían alegar que están digamos, cumpliendo con principios normativos de los Estados Unidos. Es decir, es muy interesante que hayan sido acompañados estos Marines, la Delta Force, estuviese acompañada por el FBI y por la DEA. Es decir, aquí hay un law enforcement, ¿no? Aquí hay una fuerza pública y aquí hay unas instituciones jurídicas, ¿verdad? Y un departamento de justicia que está operando junto con esto. Entonces, todo esto se va a empacar no como una operación militar, que lo es, sino se va a empacar como una operación jurídica, una operación, digamos, prácticamente de fiscalía, prácticamente de instituciones, digamos, que sirven a un tribunal, que sirven a una corte que está efectivamente solicitando la captura de estos individuos. Entonces aquí, por supuesto, viene ahora todo el debate y es por eso que digo que puede haber un costo político muy importante. Por una parte, el trumpismo y el proyecto MAGA tratando de dar a entender que esto no es una operación de esta naturaleza. Hemos visto muchas veces a Marco Rubio decir no estamos persiguiendo a Maduro porque sea un dictador, aunque sí lo es, dice, sino porque es un narcotraficante y está, por supuesto, tiene una orden de captura. Y vamos a ver a la oposición y vamos a ver, por supuesto, a todo el antitrumpismo, que es un ecosistema enorme, tratando de, digamos, empujar, de echarle todo el peso de la responsabilidad y del costo político a Trump sobre sus hombros, diciendo que esta operación, por supuesto, digamos, es una operación que no cumple con las condiciones normativas, que es imprudente políticamente, porque recordemos que estamos en un ambiente electoral y preelectoral en los Estados Unidos para las elecciones de medio término. Entonces aquí estamos viendo distintas batallas políticas en Venezuela, en Estados Unidos y, por supuesto, en Colombia. También la vamos a ver porque Colombia está empezando el año con esta crisis
en un momento en donde sabemos que hay unas críticas muy fuertes a la relación que ha mantenido el presidente Gustavo Petro con el régimen de Maduro. Y esto, desde luego, también se va a tratar de convertir en una revenezolanización del proceso electoral colombiano. De eso no tengo ninguna duda. Esto se va a convertir en una carta muy importante que se va a jugar en estas elecciones de 2026. Sí. Claro, y ahí de nuevo... Otra cosa, María Camila, la pregunta que también planteaban muchos y es, ¿cuál era la otra opción? Llevaba 13 años allí como dictador, ¿qué más se podía hacer? Pero, no, es que a todas luces, y yo creo que en eso coincidimos todos, incluso los que están criticando la operación, es que esta era la única manera de que Maduro saliera, porque no lo iba a hacer voluntariamente ni por la vía negociada, pero ahí también hay de hecho, en la rueda de prensa en Mar-a-Lago de ayer del presidente Donald Trump, él rechazó mucho. Él resaltó mucho como esto no necesitaba ni siquiera la aprobación ni la revisión del Congreso, como las operaciones militares, y usted lo acaba de mencionar, porque es una operación de aplicación de la ley, y eso nos vuelve a hacer poner el foco en eso de la doctrina Monroe, en la que pues Estados Unidos allí en 1823 lo que hacía era hacer lo que le venía en gana en esta región, justificándolo en América para los americanos. Es más, María Camila, le tengo esa parte porque quiero que la analicemos también con Víctor, en la que justamente Donald Trump dice, Estados Unidos va a manejar Venezuela hasta que haya una transición. ¿Le parece? Sí, la escuchamos. Adelante. Vamos a manejar el país hasta el momento en que podremos dar una juiciosa entrega. No queremos estar involucrados con que alguien más entre al poder y tengamos la misma situación que hemos tenido por tantos años. Entonces, nosotros vamos a manejar el país hasta el momento en que podamos hacer una entrega juiciosa, apropiada, y una transición que sea muy minuciosa, porque de eso se trata. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo venezolano, incluyendo muchos de Venezuela que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país, su tierra natal. Ahí está, entonces la pregunta es, ¿esta justificación de la operación no es una puerta, un boquete enorme para la hegemonía y el intervencionismo en esta región, no solo en Venezuela, sino en todos los países que rodeamos a Venezuela? Sí, pero por supuesto, es que esto es parte del plan. Parte del plan es precisamente, y está en documentos, es que esto no digamos, es llamativo y es espectacular la operación, por supuesto, y la vimos prácticamente en vivo en la madrugada de ayer, pero el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional publicado a finales del año pasado dejaba muy en claro que se revivía la doctrina Monroe, que había un nuevo corolario, que era el corolario Trump, que sustituye al corolario Roosevelt de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que adicionalmente ese corolario Roosevelt se había, puesto en marcha a partir de una crisis de deuda de Venezuela y un bloqueo naval que llevaron adelante potencias europeas. Es decir, Venezuela ha estado siempre como en esa piedra, porque la ubicación geográfica de Venezuela, de Colombia, el sur del Caribe, el norte de Sudamérica, son, posiciones geopolíticas que son muy importantes, y Panamá, por supuesto, muy importantes para los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, no quiero convertir esto en una clase, de historia geopolítica, pero efectivamente... No, pero eso es muy importante. Elementos... Ese contexto hace que uno entienda qué es lo que está pasando. ¿Qué hay detrás? Bueno, ya, dado que me lo pregunten y ustedes quieren hablar acerca de esto, pues hay que entender que la Gran Colombia se deshizo no solamente por conflictos internos, sino que se deshace también por instigaciones del Imperio Británico, que intentó que esto se fracturase precisamente para evitar que Colombia la Grande, tuviese una armada que compitiese con el Caribe. Esa herencia geopolítica la hereda precisamente, ese legado lo tienen los Estados Unidos y necesitan mantener el control sobre el Caribe. Ahora bien, aquí tenemos que tomar decisiones porque no podemos ser tan inocentes. Es decir, si no está Estados Unidos, van a entrar chinos, entran los rusos, entran iraníes, entran potencias extrarregionales. Esto no es un mundo en donde las grandes potencias juegan en favor de favorecer a los más débiles, sino tratar de preservar sus intereses, en donde hay élites que tratan de preservar sus intereses. Entonces aquí no es un tema, y perdónenme el cliché, de amigos o enemigos, sino de intereses. Entonces aquí los intereses son muy claros, y se está tratando de establecer entonces una nueva hegemonía, o rescatar la hegemonía de los Estados Unidos
a partir precisamente de documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional, de acciones diplomáticas, como por ejemplo incluir al presidente de Colombia en la lista Clinton, o de la extracción de Nicolás Maduro. Entonces, el auxilio financiero a Argentina, a Milei. Pero por supuesto que todo es una estrategia, porque el vacío de poder que dejó los Estados Unidos después del 11 de septiembre permitió y abrió la puerta para que entrasen intereses de potencias extrarregionales como las que he mencionado. China, Irán sería la y más Rusia. inocua, sería China. Rusia, Irán, Hezbollah. Es decir, aquí estamos ante una situación de competencia geopolítica en donde estamos nosotros acá, Venezuela, Colombia, Panamá, Guyana, República Dominicana, esta cuenca del Caribe en el centro como un nuevo pivote geopolítico de los intereses de grandes poderes. Víctor, déjeme ahí hacerle una pregunta económica. Qué importante contexto. Pero qué importantísimo contexto. Esta es una clase de geopolítica. Historia y geopolítica. Historia, mientras estamos analizando lo que viene para Venezuela. Víctor, déjeme hacerle una pregunta económica con todo este tema de los intereses, porque yo no sé si usted ayer... Estábamos mencionando esta mañana, hacíamos la cuenta, más de 11 veces mencionó Donald Trump la palabra petróleo en medio justamente de esa rueda de prensa, y él dice que se van a tomar lo que robaron empresas estadounidenses petroleras. Yo quisiera entender a qué se refiere. Usted lo dijo y no se entendió lo que dijo Donald Trump. Listo. O sea, él dice que lo que le robaron otros actores internacionales a las empresas estadounidenses. Sí, eso tiene que ver con dos cosas, ¿no? Lo primero tiene que ver con las expropiaciones que se llevaron adelante sobre industria petrolera, sobre activos petroleros en Venezuela a partir de 2005-2007. Hugo Chávez, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos cuando se abre una querella entre PDVSA o el Estado venezolano y la empresa ExxonMobil. La empresa ExxonMobil es un gigante, o sea, Chevron es un gigante, pero es pequeño al lado de Exxon. Exxon es de las empresas más grandes del mundo junto con la Saudí Aramco, por ejemplo. Entonces son monstruos corporativos, ¿verdad? Que por cierto ahora opera en Guyana. ¿De acuerdo? Opera en Guyana y desde luego que el conflicto geopolítico y territorial entre Guyana y Venezuela se traslada al conflicto, ¿verdad? Financiero, económico, energético entre Exxon y Venezuela. Ahora bien, por una parte está el tema de, digamos, los activos que no fueron completamente compensados por parte de esa expropiación. Y adicionalmente tenemos que la salida de las empresas norteamericanas, no de todas, porque Chevron siempre se mantuvo y actualmente produce cerca de una cuarta parte del petróleo que produce Venezuela, esos activos, ese espacio que quedó allí libre, fue tomado por empresas chinas, rusas, empresas europeas que también están ahí, francesas, noruegas, que ayudaban a mantener el régimen. Por supuesto, pero aquí volvemos a la doctrina Monroe, América para los americanos. Es decir, todo esto es parte de un solo continente, esto es parte de una sola masa continental. Entonces, el hemisferio occidental debe ser autosuficiente y es por eso que los europeos están tan preocupados, sobre todo los ucranianos, los polacos, de la retirada progresiva, lenta pero progresiva de los Estados Unidos de Europa. Porque Estados Unidos se está enfocando mucho más en su propio continente que en los asuntos europeos, en la guerra en Ucrania. Por supuesto que le molesta la guerra en Ucrania, pero no es un asunto prioritario. No es y es por eso que, esta ya es mi interpretación, es por eso que ahora tenemos un secretario de Estado y asesor de seguridad nacional que es cubanoamericano. Es decir, esto es la integración de las Américas. ¿Me explico? Es decir, aquí tenemos que entender todo esto desde una perspectiva mucho más amplia. Y es aterrador, asusta. Yo sé que usted me mira, María Camila, porque es que... 11 helicópteros. Esto es una operación geopolítica de gran envergadura. Y ahí uno entiende por qué Marco Rubio es secretario de Estado y la mención que se hace ayer también a Cuba completamente, profesor. Y bueno, estamos viviendo puro y duro lo que es el imperialismo norteamericano, lo que es el reconocimiento del ejército más fuerte y poderoso del mundo. Y ahí le quiero preguntar, Colombia, ¿qué papel juega Colombia en todo esto? ¿Por qué? Porque lo que vemos es a un presidente imprudente y desatado en las redes sociales, al presidente Gustavo Petro, pero lo de ayer es un mensaje también para Colombia. Cuídese el trasero, usted también, le decía. Pero aclare, es que eso lo dijo el presidente Donald Trump. Al presidente nuestro, Gustavo Petro. Sí, pero lo sacamos de contexto y entonces creen que me estás insultando. Pero
vamos a ponerlo en estos términos, digamos. Colombia se adelantó a todo esto, porque Colombia llegó a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, al Plan Colombia, y se convirtió, digamos, con Pastrana, viene el Plan Colombia. Luego tenemos la seguridad democrática de Uribe, que encaja con la doctrina, ¿verdad?, antiterrorista, y surge el término del narcoterrorismo, que eso está acuñado aquí en Colombia, ¿de acuerdo? Y luego venimos con Santos y venimos con Duque. Iván Duque. Con el presidente Duque, y pasa Colombia a ser entonces parte de la OCDE, pero ser también un global partner de la OTAN. Y se firma un tratado de alianza, porque esto no es un tratado de libre comercio, no, el tratado y la designación de Colombia, mejor dicho, más que tratado, la designación de Colombia como aliado principal no OTAN de los Estados Unidos le da a Colombia un estatus estratégico distinto al resto de los países de la región, o al menos de la cuenca del Caribe. Adicionalmente a ser un socio global de la OTAN y adicionalmente a la cooperación en materia de inteligencia militar, tecnológica, en el marco de lo que fue el Plan Colombia. Entonces Colombia ya estaba en este plan geopolítico desde antes, se adelantó a todo eso. Colombia vivía en el futuro de todo esto, ya estaba orientada en esa situación, pero hoy se convierte en un escollo precisamente porque para eso se necesitan gobiernos amigos. Y es lo que está buscando Rubio y lo que está buscando Trump, gobiernos amigos. Es por eso que favorecen a Bukele, favorecen a Milei, favorecen al presidente ecuatoriano, pero desfavorecen a aquellos que estarían en contra. Entonces hay que entender esto, insisto yo, en términos de amigo-enemigo. Y ahora que María Camila habla del imperialismo americano, aquí también hay que hacer una salvedad en todo esto. A pesar de todo lo que estamos viendo, y yo coincido en eso, digamos, esto es un proceso, digamos, hegemónico, Estados Unidos es una democracia. ¿De acuerdo? Es una democracia, además, que comparte valores importantes con historia con América Latina. Que además yo tiene, no veo eso. Perdona y lo interrumpo, Víctor, que tiene, digamos, un regulador que es el Congreso, no como, por ejemplo, lo que pasaba en Venezuela, donde todos los poderes estaban cooptados. Entonces también hay que ver esto en perspectiva de qué otras hegemonías existen en el mundo. ¿Queremos una hegemonía más al estilo chino, partido único, con Xi Jinping ya convertido en una especie de, digamos, emperador? ¿Queremos una hegemonía al estilo ruso, basado en mafias? ¿Una hegemonía, digamos, teológica al estilo iraní? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que en política, y en política internacional especialmente, pero en política en general, no hay soluciones óptimas. Siempre nos quedamos con el menor de los males. Y en ese sentido, esta es ya opinión personal, Víctor Mijares, creo que el menor de los males para las Américas es precisamente la hegemonía americana. Esto va a traer, por supuesto, fricciones, tensiones en América Latina. Por supuesto, ya lo está generando en los propios Estados Unidos. Pero hay que entender también que estamos en un mundo de potencias en competencia y tenemos que jugar muy inteligentemente porque somos países débiles. Víctor, es decir que, pues me estoy basando en exactamente su respuesta. ¿Usted considera que la intervención, la captura de Maduro sí se debía hacer? Usted acaba de hablar del menos, por supuesto que se debía hacer. Del mal menos grave, ¿no? Por supuesto, yo creo que el menor de los males en este caso es precisamente la salida de Maduro y el debilitamiento del chavismo. Yo no creo, no soy tan inocente como para creer que el chavismo desaparezca. Es decir, el chavismo se va a mantener como una fuerza importante, pero el chavismo se ha venido transformando. El chavismo hoy no es el mismo chavismo de Hugo Chávez. El chavismo de Maduro es completamente distinto. Que si ya conocimos el chavismo post-Chávez, ahora conoceremos quizás el chavismo post-Maduro, que es cada vez más pragmático. Vimos ayer a la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, que se caracteriza por, sí, venir de una orientación ideológica familiar muy marxista, muy radical, pero este chavismo es bastante pragmático. Este chavismo es capaz de negociar con los Estados Unidos su supervivencia. Entonces hay que prestar mucha atención a todo esto. No es ideológico, y mucho menos después del sábado 3 de enero. Es decir, menos ideológico todavía, porque ¿dónde está el supuesto poder y la inexpugnabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Se esfumó en la madrugada del sábado. Es decir, aquí extrajeron a un presidente
extrajeron a un presidente y esto quedó, por supuesto que hacer un cambio de mucha mayor envergadura, de mayor, digamos, cuando Trump dice vamos a manejar Venezuela, obviamente lo van a hacer con ayuda de fuerzas que ya están en el terreno e incluso tratando de cooptar a lo que queda de la cúpula chavista. Entonces hay que entender esto, insisto yo, en términos muy realistas. Es por eso que hay algo de desilusión en alguna de las filas de la oposición venezolana, porque María Corina Machado queda como una figura un poco marginal en todo esto, pero es que Trump no está tratando de leer quién merece la presidencia, quién merece el gobierno en Venezuela, sino quién puede realmente gobernar Venezuela y garantizar el tutelaje de los Estados Unidos en Venezuela. Déjeme preguntar ahí por un tema. María Corina Machado, nuevamente, revisemos el SOT, la declaración de Donald Trump sobre María Corina Machado y analicemos ese tema. Aquí está. ¿Estados Unidos está enterado de la ubicación de Machado? No hemos hablado con ella. Sería muy difícil si ella es la líder, si no tiene el apoyo o el respeto en el país. Es una gran mujer, pero no tiene el respeto que se requiere. Es una gran mujer, pero no tiene el respeto que se requiere. ¿Cómo entender eso? Pues tenemos que entender esto en clave del padrino. Es decir, aquí estamos hablando de respeto, estamos hablando de poder, en clave de quién puede realmente poner en cintura a los militares, quién puede realmente poner en cintura a los colectivos, a la Policía Nacional Bolivariana, a las fuerzas de choque. Pero es decir, ¿por qué no invitarla o ofrecerle apoyo en vez de anularla? Porque se necesita una transición. Es decir, aquí la transformación viene dada por la necesidad de controlar el país. Controlar el país con bajo costo requeriría algunas fuerzas que ya están en el poder y que podrían entonces, digamos, es mucho más fácil convencer a esas fuerzas o tratar de cooptar, de reclutar esas fuerzas para que trabajen en favor de los Estados Unidos que intervenir y ocupar el país completamente. Es decir, eso sería de un costo enorme y probablemente, digamos, le saldría muy mal. Pero si logra cooptar al chavismo y convencerlo poco a poco de llevarlo a una transición, es la parte donde yo creo que es mucho más difícil, pero lo van a intentar, sobre todo con Marco Rubio a bordo, es, digamos, de un costo mucho menor. Creo que aquí María Corina Machado tiene una oportunidad a futuro en el caso de que esto se pueda ir llevando hacia una transición, pero tiene que mantenerse vigente dentro de el esquema de lo que viene para Venezuela, que ya comenzó. Ya comenzó un proceso de transformación. No me atrevo a hablar todavía de transición, pero sí de transformación que hay que tomar en cuenta. Pues, Víctor, ha sido un gusto, un placer tenerlo, porque hay muchas preguntas detrás de la intervención ayer, de la captura de Nicolás Maduro, y creo que varias de esas preguntas, por lo menos, no tenemos la respuesta, pero sí tenemos un análisis. El contexto. Uno entiende mucho de lo que está pasando con intervenciones y literal clases como la que usted nos acaba de dar acá. Le agradecemos mucho por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. No, siempre un gusto para mí. Gracias a ustedes. Bueno, Pablo, ahí estaba entonces esa explicación de lo que es el contexto, no solo de este hemisferio, sino global, de lo que es, ¿sabe qué me impactó mucho? Que estamos en un mundo de potencias que no tienen competencia, y esa es la gran lucha que hay, el pulso que hay entre potencias mundiales. Y si le parece, para seguir hablando ya del tema central, que es la captura de Nicolás Maduro, le quiero mencionar rápidamente con la señal que tenemos de Nueva York, de Brooklyn, donde está Nicolás Maduro para recibir a nuestro siguiente invitado. Nicolás Maduro está allí en el distrito de Brooklyn, en una de las prisiones federales que llaman el infierno en la tierra. Ahí es donde llegan reconocidos presos internacionales, como por ejemplo el Chapo Guzmán, pasó por ahí. El Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, y también el rapero Sean Diddy Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Este es un centro, digamos, transitorio. Allí hay cerca de 1.200 convictos esperando su juicio, esperando ya su comparecencia a la justicia federal. Vamos a saludar ahora a Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, que también nos va a ayudar a entender todo este contexto de lo que está pasando. Profesor, bienvenido a Noticias Caracol en vivo.
Buenos días, María Camila. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Ya lo hemos tenido en otras oportunidades en este espacio, Noticias Caracol en Vivo. Manuel, veníamos hablando entonces de lo que hay detrás justamente de esta captura, precisamente de Donald Trump a Nicolás Maduro. Arranquemos por esa pregunta. ¿Qué podría venir para Venezuela? Bueno, lo que viene para Venezuela ciertamente es un periodo de negociación, un periodo que es incierto porque no sabemos el resultado que va a suceder, teniendo en cuenta que la operación en principio se pensaba que era una operación de régimen, pues no ha sido de cambio de régimen, y pues obviamente esto lo que hace es complejizar mucho más, digamos, ese proceso de transición política a la democracia. Tenemos pesos pesados en el chavismo que todavía dominan la situación. Tenemos una oposición que hasta el día de hoy tiene un respaldo de Donald Trump pues casi que ineludible, y esto lo que hace es que se un proceso de negociación de garantías de salida para el chavismo, pero que obviamente al día de hoy no se puede decir que la captura de Maduro signifique un regreso a la democracia. Sí, profesor, y eso me llega a preguntarlo. Mire que también estábamos hablando con el profesor Víctor previamente, y él coincide totalmente con usted en que lo que inicia es un periodo de negociación, pero en una negociación hay dos partes iguales y aquí claramente hay una que es dominante. ¿Qué características cree usted va a tener esa negociación o ese proceso de conversaciones puntualmente, y considera que Delcy Rodríguez iba a hacer las veces de la representación de la transición en Venezuela? Eso iba a preguntar yo, ¿entre quién es la negociación? Exacto. Bueno, tenemos una negociación que se aproxima, que es totalmente asimétrica. Tenemos un chavismo que todavía tiene un partido político, que es el PSUV, muy disciplinado, muy organizado, pero también tiene algo muy importante, que son los burócratas con armas, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del otro lado, ¿qué se tiene? Se tiene más o menos el 70% de venezolanos que dicen no queremos más chavismo, pero el gran problema es que ellos no tienen armas. Entonces, ahí va a ser muy importante hasta qué punto la Fuerza Armada Nacional, que tiene las armas, que tiene obviamente todo un entrenamiento y sobre todo tiene toda una cultura de orden público, pues va a tratar de estabilizar. Yo por eso suelo decir que la Fuerza Armada Nacional va a ser el pivote que va de alguna forma a determinar hacia qué lado va la transición, si es una transición hacia un chavismo post-Maduro, post-Chávez y demás, o una transición que efectivamente tiene que ver más con la oposición. Ahora bien, creo que algo muy importante que creo que todos nos hemos preguntado es el por qué Donald Trump dijo sobre María Corina Machado. Piénsenlo de esta manera. Ustedes se imaginan que María Corina Machado y Edmundo González llegan a Venezuela, asumen el poder, saben que todavía está la Fuerza Armada ocupada por el chavismo y tiene todos los poderes públicos en contra, están totalmente asediados. Por eso Donald Trump sabe que hacer eso comprometería mucho más a los Estados Unidos a enviar tropas, y ustedes saben que Donald Trump es de la premisa de no enviar más tropas, de no hacer guerras internas. Entonces se entiende un poquito más allá del comentario un poco grosero y disonante del día de ayer. Es decir, coincide con Víctor Mijares en no una transformación o transición completa, sino una negociación con lo que ya se tiene, con un chavismo, me refiero por ejemplo en este momento a Delcy Rodríguez, que tiene otra forma de ver ese chavismo duro y puro que teníamos hace unos años, ¿no? Y sobre todo pensando en que, de nuevo, el chavismo tiene a los burócratas con armas, es decir, a los militares. Sin eso no es posible una transición. O sea, una transición, imagínense, no, María Corina Machado, Edmundo González en el gobierno. No dura una semana con un golpe de Estado. Es decir, los militares se alzarían porque, de nuevo, todo este proceso de politización de la Fuerza Armada lo que ha hecho es que los militares, ante el miedo de perder lo que ya han tenido con el chavismo, pues obviamente se puedan rebelar. Y eso haría que Estados Unidos tuviera que mandar tropas para que efectivamente María Corina Machado y Edmundo González tuvieran un gobierno totalmente armónico. Eso no es posible, digamos, con lo que pasó el día de ayer, que es una operación, de nuevo, simplemente de remoción de un líder extranjero, pero eso no quiere decir cambio de régimen. Sí, y la gente, hay mucha gente, profesor, que ya está diciendo como, de hecho, ayer en Bucaramanga había venezolanos ya devolviéndose a Cúcuta para pasar la frontera. El tema de la sensación inmediata de libertad y de, incluso muchos usuarios nos lo están comentando ya, como los venezolanos se pueden devolver. Hablemos de eso, del tema migratorio.
¿Es ingenuo, considera usted, pensar que ese regreso puede darse ya? No creo. Sería muy prudente en ese sentido. De nuevo, las cosas todavía no han cambiado del todo. Sí cambió ciertamente que el líder que estaba el país pues se ha ido, el otro líder. Veremos qué hace este líder, que en este caso sería Delcy Rodríguez. Pero hay que pensar un poco en hasta qué punto un tipo de acción como estas, de extraer un líder extranjero, digamos, y llevarlo a una corte, digamos, de otro país, lo que hace es un efecto inverso, y es, digamos, hacer más represivo el régimen. Es decir, atacan un país, atacan un presidente, ese presidente controlaba todo, pero cuando se va, pues lo que hace el régimen es sentirse un poco vulnerable, y a veces tratar de ocultar esa vulnerabilidad se hace más represivo. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, en las elecciones de 8 de julio. Pierde Maduro, hace fraude y demás, pero se vuelve más represivo. Entonces, yo sería muy prudente, porque en estos periodos de incertidumbre no se sabe qué va a pasar, es como una pendiente. Y por eso yo lo que suelo decir es, hay que ser muy prudentes en este periodo, porque muchas veces los regímenes autoritarios, para seguir sobreviviendo, hacen uso de la fuerza para mantener la cohesión, tanto hacia la sociedad como hacia los que están hacia adentro. Porque ese es otro gran problema, y es hasta qué punto los burócratas con armas van a apostarle, siendo pivote, al régimen, o le van a apostar a la sociedad. No hay internet. Sí. Profesor, tenemos ya las 9 de la mañana, 54 minutos. Quiero preguntarle, incluso es una declaración que se está conociendo, que ya vamos a ampliar en minutos, del secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista reciente a CBS, donde prácticamente lo que uno entiende es que está abierta todavía la posibilidad a un nuevo ataque, no a esa transición de la que estamos hablando, dependiendo de lo que haga Delcy Rodríguez, y también a un cierre de puertas casi que absoluto a que María Corina esté en ese proceso de transición. ¿Qué opinión le merece eso? Yo lo que siento es que en estos momentos la oposición está por fuera del proceso de negociación. Es decir, Estados Unidos va a negociar con quien tiene dominio territorial y el que tiene, pues obviamente, el dominio de las armas, que en este caso es el chavismo. Después de eso sí puede haber la posibilidad de que efectivamente la oposición tenga un espacio. ¿Por qué? Porque saben que tienen que primero preparar la salida que está, digamos, vigente, y después, obviamente, evitar que el gobierno que venga, que es el gobierno de la oposición, no vaya a tomar represalias contra, digamos, el chavismo que va a salir. Creo que esa es un poco la lógica. Por eso yo creo que en ese momento la oposición no va a tener un papel importante, va a seguir activa, pero no va a tener un papel importante en la negociación. Hay un tema que se nos está quedando por fuera, que tiene que ver con la doctrina Monroe, América para los americanos, la situación justamente de la llegada a Venezuela, pero entender, digamos, no solo esta decisión por Venezuela, sino por América Latina, por los países que rodean a Venezuela. ¿Qué decir frente a eso? Que lo analizábamos hace unos segundos con Víctor Mijares. Sí, es lo que en estos momentos se conoce como el corolario Trump, la doctrina Monroe, que muy curiosamente le llaman Monroe, y es porque básicamente tiene dos principios que lo que hacen es reforzar más la subordinación de América Latina hacia el hegemón regional, en este caso de Estados Unidos. Esos dos principios son muy distintos. Uno, reclutar, es decir, es muy explícito cuando dice vamos a reclutar gobiernos, partidos, movimientos políticos que apoyen las políticas de Washington, y el otro es expandirse. ¿Qué quiere decir expandir? Que se permite en esos países la expansión de compañías de Estados Unidos, que se generen acuerdos comerciales bilaterales que le favorezcan a los Estados Unidos. Es un volver al futuro, si se quiere, en el sentido de que ciertamente los Estados Unidos están recuperando una esfera de influencia entre 2002, 2010, Marea Rosa y sobre todo guerras en Afganistán, digamos, dejó o abandonó Estados Unidos a América Latina. Y eso es lo que tratan de recuperar esos. Pues Manuel, le quiero agradecer mucho estos minutos, el análisis, habernos acompañado en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Como siempre, un abrazo, gracias por su tiempo.